de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados, y que os está salvando si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A nosotros el hecho de ser personas bautizadas no nos da de una vez la certeza de que seamos personas creyentes. El bautismo, per se, no da la fe en toda su expansión. El bautismo es una semilla que necesita ser cultivada, que necesita ser cuidada. Y esa es una tarea que en principio, cuando nosotros somos bautizados muy niños, eso es una tarea que los papás son los encargados de hacer. Cuando nosotros nos bautizaron, o cuando usted bautizó a sus hijos, hicieron una pregunta: ¿están dispuestos a seguir educando a este niño, a esta niña, para que pueda aprender a amar a Dios y al prójimo, a ejemplo de Cristo? Y la respuesta en su momento fue que sí. Lo que yo siento muchas veces es que no siempre, si hay papás que lo hacen porque están muy convencidos de ello, no siempre todos los que bautizan a sus hijos los educan. Dejan ahí el bautismo y esperan a ver si algún día el pelao, el bautizado, solo aprende a ser un creyente. El apóstol San Pablo dice que la fe entra por el oído. Eso quiere decir que nosotros nos educan para ser creyentes, aprendemos a ser creyentes, nos enseñan, nos predican, nos hablan. ¿Cómo somos creyentes nosotros? Sino justamente a través de esto que yo cada día intento hacer, y es enseñarles, educarles, fortalecer su fe, ayudar a madurar su fe mediante la predicación. Mi tarea fundamental, la primaria, es esa: educar en la fe. Y entonces uno entiende que si con el bautismo todas las cosas no están hechas, porque no están hechas todavía, es importante aprender a conocer, escudriñar muy bien cuál es la fe que nosotros creemos, en qué es lo que nosotros creemos. Por ejemplo, cuando a usted le preguntan: ¿usted es católico, cierto? Sí. ¿En qué católicos? Muchos católicos suelen decir: no, es que nosotros creemos en Dios y en la Virgen. Esa es una respuesta muy errada. Eso no se puede responder de esa manera, porque no es así. Por lo menos no es la forma de responder. El apóstol San Pablo nos da a nosotros hoy una síntesis. En esta primera lectura que escribe a los Corintios, en el capítulo 15, una síntesis de nuestra fe. Porque recuerden ustedes que Pablo, antes de ser un cristiano, Pablo fue un judío. Pablo después se convierte, pero en su proceso de conversión Pablo también necesitó aprender muchas cosas. Y una de las características de Pablo fue que Pablo siempre fue un hombre espiritualmente muy inquieto, y que él estudiaba y estudiaba y estudiaba las Escrituras y profundizaba en las Escrituras. Pablo no suponía que ya él creía en Dios y ya necesitaba saber exactamente su fe en qué consistía. Y por eso cuando Pablo enseña lo que a su vez él aprendió.
Él transmite lo que en su momento le transmitieron. Y miren cómo Pablo dice hoy: queridos hermanos, yo quiero recordarles el evangelio que les anuncié y que ustedes aceptaron. Ese evangelio sobre el que están fundados. Fundados es sobre el que están fundamentados. El evangelio que nosotros creemos es el cimiento de nuestra fe. Miren, una fe sin evangelio no tiene cimiento. Así de sencillo. Si usted no conoce el evangelio, si una persona no conoce la palabra de Dios, fe no tiene. Creerá en muchas cosas, pero es que la fe está fundada sobre el evangelio. Lo que nosotros creemos está fundamentado en la Sagrada Escritura. Por eso hay gente que cree cosas raras. Hoy hay católicos que creen cosas raras. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Quiero recordarles, hermanos, el evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron, en el que están fundados. Ese que los está salvando. Dice, si es que conservan el evangelio que les proclamé. Es decir, si todavía guardan esas enseñanzas. De lo contrario, se ha malogrado su adhesión en la fe. La fe se puede malograr. ¿Cuándo se malogra la fe? Cuando usted le quita a su fe el evangelio. Cuando le quita ese fundamento y empieza a meterle otras cosas. Hay gente que remueve de su vida el evangelio y le empieza a meter otras cosas. Espiritualismos raros, esoterismo, movimientos espiritualistas orientales. Hay gente que parecen más budistas que cristianos. Hay gente que parece más hinduista que cristiano. Le han quitado a su fe todo el evangelio y le han metido más enseñanzas de Buda. Y si la fe nuestra se le quitó el evangelio para meterle otras enseñanzas, esa fe se malogra. ¿Y cuál es la síntesis de las que le hablaba ahorita? Dice Pablo, porque lo que yo les transmití a ustedes es esto. Y aquí está pues cuando uno le preguntan, ¿usted es cristiano católico? Sí. ¿En qué creen los cristianos católicos? Aquí está pues. Dice, primero, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que después apareció a Pedro y a los 12. Nuestra fe está fundamentada en eso. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó. Murió, sufrió, resucitó. Murió, fue sepultado y resucitó. Ahí está fundamentado nuestra fe. Si usted le quita algo de eso a la fe suya, ya dejó de ser una persona creyente en Cristo. Porque eso es inamovible. Eso no se negocia. Y miren lo que dice el apóstol Pablo además, más adelante. Después se apareció a más de 500 hermanos. Y por último, se me apareció también a mí. Y en otro texto va a decir el apóstol Pablo, porque les recuerdo, hermanos, que aunque vinieran los ángeles, aunque vinieran los mismísimos ángeles a predicar un evangelio distinto, no les crean. Ni a los ángeles se le cree cuando predican una cosa distinta, ni a los ángeles. Y ya eso es discernimiento para uno saber que si apareciera alguna criatura espiritual, angélica, que enseñara una cosa distinta, ese ángel no es del cielo. Porque también hoy hay movimientos espiritualistas de una angelología que no es cristiana, que no es católica.
de esas cosas que se han ido inventando por ahí, que vamos a hacer el ritual de los ángeles, que consigue tantas manzanas, que consigue canela, que hace esta oración. Vamos a empezar a invocar los ángeles. Hermano, tenga cuidado con eso. Yo esa advertencia la he hecho aquí varias veces en estos 2 años largos. Uno no se puede poner a hacer rituales. Es que la gente cuando oye la palabra ángel, inmediatamente se imagina todo lo bonito. Pero ángel también es Satanás. Satanás es un ángel. Entonces usted no puede comer carreta de que haga este ritual para invocar ángeles. La pregunta es, ¿cuáles ángeles? ¿Los del cielo o los del infierno? Porque los ángeles del infierno también se invocan y también se atraen a nuestra vida. Un cristiano católico no es una persona que tiene una mezcla, lo que yo llamo un sancocho teológico, un sancocho espiritual, en donde le va metiendo a su vida muchísimas cosas como si nada. Hay muchos católicos que tienen prácticas muy extrañas, que no están fundadas en la Sagrada Escritura. Invocaciones de espíritus, invocaciones de ángeles. No, hermanos, el evangelio nuestro y la fe nuestra es una cosa muy precisa y uno tiene que conocerla muy bien. Y cuando uno le enseñan algo que no es de Dios, uno dice, esto no es nuestro. Porque uno no puede dejar alimentarse con chucherías espirituales. Si usted, un niño suyo, lo alimenta simplemente a punta de galletas y de hamburguesas y de dulces, usted lo mata. Ay, que el niño no come sino eso. Usted lo mata. Lo mantiene contento, pero lo mata. Hay gente que le gusta la chuchería espiritual, que los mantengan contentos, pero le matan la vida espiritual, le matan la fe y le ponen en peligro la salvación. La fe es sólida, muy sólida. Y la persona que está alimentada adecuadamente en su fe es muy fuerte. Y el maligno no lo destruye. Pero si nosotros no tenemos alimentación adecuada, somos muy frágiles y muy blandengues. Y todo nos revienta. Pablo entonces advierte: quiero recordarles el evangelio que les proclamé. Y cuando usted le pregunten, ¿usted qué es? Yo soy cristiano católico. Dígalo así completico. Cristiano católico. No diga solamente soy católico, porque hay otros que dicen yo soy cristiano, yo antes era católico, que eso es otro adefesio. Yo soy cristiano católico. ¿Y en qué creen los cristianos católicos? Nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que envió a los apóstoles a predicar, se les apareció a ellos. En eso creemos nosotros. De ahí para adelante muchas cosas que la gente ha metido a su fe es puro lastre y puro adorno que hay que saber identificar. Si hay algo por lo que yo siempre quisiera ser incorruptible delante de Dios, en todas las cosas que quiero ser incorruptible, es que el Señor siempre me diga, cuando yo entre a su presencia, hablaste con la verdad, enseñaste rectamente. Y no quiero formar gente que sencillamente mantenga contenta. Me gusta formar gente que espiritualmente sea berraca, que sean echados para adelante y que cuando venga la adversidad diga, esto a mí no me tumba. Voy para adelante porque yo he aprendido en quién he puesto mi confianza. Y no en cosas raras, ni en rituales raros, ni que necesita conseguir esto y consígase esta agüita, ni consígase este otro perfume, nada de eso.
que tiene que echar esto en su casa, que tiene que levantarse a esta hora, que consiga estas frutas. Nada de eso, hermano, nada de eso. Lo nuestro es Eucaristía, lectura de la palabra de Dios, confesión, oración. Eso es lo nuestro. Eucaristía, lectura de la palabra de Dios, confesión, comunión. Eso es lo nuestro. Eso es ponerle cimiento a la vida. Todo lo demás es construir sobre arena. Y los que construyen sobre arena ven su vida derrumbada. Así sea.